Bueno, voy a retomar un texto, un comentario crítico que publiqué el 26 de diciembre de 1994, es este, en Cultura y Espectáculos del Diario 16, que es un periódico en el que colaboré. Comencé escribiendo en el diario El País y luego fui al diario 16 de la mano de César Antonio Molina y escribía constantemente crítica de arte, comentario de libros, entrevistas a teóricos y filósofos que pasaban por Madrid en las páginas del diario y en este caso me hacía cargo de la exposición Cocido y Crudo que se presentó en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Estoy ordenando desde hace unos días eh, tanto la biblioteca cuanto el archivo de artículos de periódico que tenía aquí y realmente, bueno, dar vueltas a todo este material hace que aparezcan una cantidad enorme de artículos que recorté, de materiales que pensé para libros en curso, gran parte de los cuales no he realizado. Algunos otros, al ver todos esos recortes de periódicos y de artículos, me han animado y de hecho algunas cosas las retomaré. Y me ha hecho mucha ilusión encontrarme con los textos que escribí hace más de 25 años, es decir, mis primeros trabajos de crítica artística y concretamente este, porque la exposición Cocido Crudo fue un gran proyecto que hizo Dan Cameron en el Reina Sofía, programada por María Corral, y fue justamente en el momento ya de la salida de María Corral y la llegada de José Guirao, una exposición que estuvo rodeada de enorme polémica y quiero volver a leer el texto, hacer algunas apostillas, porque estoy convencido que lo que dije entonces distará bastante de lo que pienso ahora. Dice así, el texto lo titulé, como digo, El menú del día, y dice el texto: Cocido crudo es el absurdo título de una exposición que había sido ajusticiada antes de que se inaugurara. Todos los rumores, la documentación que iba apareciendo sobre esta muestra eran claros síntomas de que se avecinaba algo que lamentablemente dejaría huella. Son demasiados años los que se está entonando el discurso milenarista, muchas las tesis y las lecturas transversales, escasos sin embargo los conceptos, las posiciones. Bajo la tibieza y la tolerancia se esconde no solo la cobardía, sino la más patética de las complicidades. Toda una corte de estrategas, de profesionales de la mascarada, estaba dispuesta a tomar los cuarteles de invierno, en este caso un hospital al asalto. Enseñar a unos cuantos ignorantes lo que verdaderamente merece la pena, es decir, esa contemporaneidad que solo tiene la triste ventaja de ser lo último que ha llegado y lo primero que debe estar dispuesto a desaparecer. Y sin embargo, cuando se toma la fortaleza, ya no hay otra cosa que un conjunto de gestos vacíos, un combate de vanidades, sencillamente penoso. En los juicios sobre esta exposición es obvio que ha sido determinante la actitud del comisario, en la que se mezclan en idénticas dosis ignorancia y fatuidad, el desprecio absoluto por el rigor al que se añade un afán edificante cuanto menos sospechoso. Cameron tramó su propia defensa con un maquiavelismo extraordinario, rodeando su muestra de autoelogios más propios de un opositor que de un comisario. ¿Acaso el descontrol que reinaba en las salas le llevó irremisiblemente a preparar por anticipado sus, entre comillas, explicaciones? Hemos tenido que escuchar una serie de reflexiones sobre su trayectoria de exposiciones en España, en concreto en la Fundación La Caixa, con muestras como El arte y su doble y El jardín salvaje, que eran, según sus propias palabras, históricas, entre comillas, referencias inexcusables. No me extraña esta falta de modestia cuando numerosos adláteres han avivado ese fuego en el que se ha cocido la mente de este personaje. Bueno, dije que algunas de las cosas que escribí en aquel momento no las pensaba ahora. Lo que escribí aquí en este párrafo así tan ad hominem contra Dan Cameron, sigo pensándolo en este momento. En aquella época Cameron parecía el profeta del arte contemporáneo y también el redentor de la ignorancia cosmopolita o con respecto a lo acontecido en el mundo por parte de los estudiosos y los aficionados al arte en este país, y se fue viendo progresivamente que era una persona con una escasa o nula
brillantez intelectual, con ningún planteamiento teórico, una veleta que está solamente al corriente o al tanto de las tendencias del arte en los Estados Unidos, un ombliguista que solamente tomaba en consideración lo que acontecía en las galerías neoyorquinas, y Dan Cameron después pues tuvo un trayecto, un destino bastante poco brillante, incluso estuvo rodeado por acontecimientos un tanto turbios en los que ahora no hace al caso ni tiene sentido que los comentemos. También decir que el primer párrafo en el que hablo del título absurdo, ahora no me lo parece tanto, era evidentemente, y lo sabía de sobra, una referencia invertida al título del famoso libro del antropólogo Claude Lévi-Strauss, pero sí tengo que decir que en aquel momento, como señalaba, efectivamente se estaban dando una serie de artículos autojustificatorios, laudatorios, había una polémica que afectaba a la exposición antes de que se inauguraba, parece que iba a ser la tesis que nos iba a aclarar a todos lo que significaba el arte contemporáneo, y también tenía que ver con esa especie de puesta al día y con todo el discurso contextual de una cierta contemporaneidad o actualización artística que vendría a la mano también de ciertos discursos vinculados a la Feria de Arco y también a los proyectos que se habían desplegado en la Fundación de la Caixa, porque estas muestras que había hecho Cameron las había hecho justamente cuando estaba también allí directora de exposiciones la propia María Corral. Sigo con el artículo. Panorámicas deslavazadas, oportunismo, selecciones más propias de quien acuchilla revistas de moda que de alguien entregado a la reflexión, política de tierra quemada. En la actitud crítica de Dan Cameron hay algo de la cómica fórmula del más madera, esto es la guerra. Aunque no se puede perder de vista que este embarado Buster Keaton del arte actual va en serio, lo que por otro lado es lo más gracioso. Este tipo de interpretación de cocido y crudo surgida desde la indignación se ha vuelto en menos de una semana correcta e incluso tópica. Es decir, la cantidad de gente que estaba indignada y que le pegaba palos a Dan Cameron era cada vez más. Evitar la confrontación con la pseudopropuesta de este comisario es sencillamente hacer el juego al trampantojo, caer en las redes de un mecanismo que reclama el tratamiento elíptico, esto es, salvar los muebles en medio del naufragio. Una propuesta de la ambición de cocido crudo tendría que haber sido una contribución al conocimiento, no un mero entretenimiento o un espectáculo. Faltando un planteamiento museográfico, una didáctica que no sea delirante o más propia de los anuncios de detergente, como el de todas partes y sobre todo lo real circense que encabeza el programa de mano, y lo que es peor, un catálogo en el que intentar encontrar los criterios de esta ensalada, el desarrollo crítico se vuelve tan insustancial como aquel objeto al que atiende. En ningún caso cabe la justificación para esta precariedad. Como explicó Cameron en una raquítica rueda de prensa de la que como las obras eran proyectos específicos para la Reina Sofía, no han podido fotografiarse hasta que se han inaugurado. Esto se podía haber solventado montando la exposición con antelación, habiendo realizado las fotos in situ para que formaran parte del propio catálogo. Tamaño disparate queda sin comentarios. Más importante es reparar en la falacia de esa mediación plena con el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, puesto que un número considerable de las obras en exhibición existían previamente y habían sido mostradas en distintas exposiciones, galerías y museos. Esto es verdad porque el tipo vendió la moto de que todo era producido para el museo y que se inauguraba y se presentaba por primera vez en el Reina Sofía y que eran instalaciones y site specific. También hay que pensar que en estos años 90 todo recibía la calificación de instalación y la instalación hacía furor y no se entraba a considerar en muchos momentos que se trataba sencillamente de esculturas o de piezas adaptadas a los espacios. El único documento explicativo del que se dispone es un conjunto de folios que conforman el texto del comisario para la exposición. En 5 páginas de prosa farragosa se despliega la tesis de que es en apariencia el intercambio, entre comillas, entre múltiples posiciones culturales. En realidad ese era el tema primario, porque a la postre, o mejor de entrada, se trata de una impresionante y ridícula intentona de autolegitimación. La primera frase de este ensayo es categórica, dice así: una de las principales razones de que hubiera que hacer esta exposición en este preciso momento es que hace ya muchos años que demasiadas personas cuyos puntos de vista yo respeto empezaron a expresar la opinión de que, entre otras pretensiones contextuales características del panorama artístico internacional de los años 80, la exposición colectiva a cargo de un organizador independiente
había acabado por agotar su utilidad. Una frase que no se entiende, porque si parece que estaba agotada la exposición curatorial de carácter colectivo, ¿por qué había hecho él este megaproyecto? Es difícil, continúo con lo que escribí, admitir que un museo nacional tenga urgencia por hacer una muestra cuyo sentido es acabar con el estancamiento del mandato de los comisarios, que era lo que quería hacer este comisario que iba de estelar. Bajo el manto de la diversidad cultural se encuentra sin necesidad de escarbar mucho el más bajo de los intereses personales. Es normal que alguien se busque, como dicen los castizos, las habichuelas, pero no que lo haga dando al común lecciones culinarias. El pretendido cambio de paradigma que se había establecido a partir de la exposición Los Magos de la Tierra fue impugnado desde la propia apertura y la mirada simultánea se manifestó como estrabismo, que son los males propios de la cultura en TV. Lo que es más triste es que esta exposición ni siquiera es un evento mediático excitante, a no ser para los propios artistas que han ampliado su particular nomadismo, ese turismo cultural que hace estragos, lo que más adelante llamará Néstor García Canclini el arte VIP. El corta y pega por lo sano. Cameron excluye, salvo en 4 o 5 casos verdaderamente patéticos, eso sí, la práctica de la pintura, la fotografía y, por supuesto, las tecnologías informáticas contemporáneas para detenerse fetichísticamente en la retórica de las instalaciones y una serie de vídeos más pastosos que intensos. Esto fue luego ya una moda, es decir, ir excluyendo progresivamente la pintura e ir presentando cada vez más salitas a oscuras, más black box con vídeos absolutamente plumbios. Cameron parte de un concepto de arte que es, en su opinión, un reto, así dice, utilizar el estatus condicional del arte como modo de referirse al destino de todo y de todos los demás. Una frase absurda. Esta estetización global superaría el individualismo y la falta de respeto por lo humano, dice, y sobre todo nos demostraría que el arte interesante, dice Cameron, siempre tiene o consigue ser local y universal a la vez. Tamañas perogulladas no requerirían el recurso irónico a Lévi-Strauss, que es propio del coqueteo del filisteo cultural. ¿Qué es todo eso de la ambigüedad deliberada de la que emerge una vitalidad del significado a más saber carente de jerarquías? Con todos estos así llamados, entre comillas, parámetros básicos, se ha urdido este cesto que, según se hace saber, arranca desde el quinto centenario, homenajea de paso las exposiciones importantes en materia de arte contemporáneo en España, es decir, se detiene en los últimos días de Brea y Cápsula de tiempo de Mar Villaspesa y llega hasta nuestros días nublados con un escaparate prodigioso. Para este viaje no hacían falta alforjas. Tal y como se deja ver en esta exposición, parece sencillo admitir la tesis contraria a Cameron y admitir que el contacto puede no ser otra cosa que proximidad, plagio o acomodación a las necesidades y el deseo de éxito. Cocido y crudo es un ejemplo palmario de la inexistencia de diálogo. La refutación está implícita en la ausencia de posiciones. Más que babelismo, arremolinamiento propio de niños recogiendo duros en un bautizo. Una cultura de la apatía genera este tipo de productos, entre comillas, que prefieren que exista la confusión a que se establezca la nada. Un paseo por medio centenar de nombres sin grandes sorpresas, lo que podía ser los listados de los más oídos y vistos en las emisoras de radio y televisión. Quizá una de las ventajas que tenga esta exposición, ya que existe, es, entre comillas, educar a muchos alumnos de bellas artes o artistas en progresión que copian a partir de estos modelos, pero desde las revistas. Flaco consuelo. Al salir del laberinto quedan algunos detalles, destellos y mucho residuo visual. Así, la escultura de Cabrita Reis, la habitación de Cacho, el humor siniestro de Paul McCarthy o la biblioteca atlética de Svetlana Kopistiansky están entre lo mejor. Algunas obras son literalmente penosas, especialmente los corralitos de Kippenberger o las fotografías de Morimura. No encuentro que estos artistas seleccionados lo hayan sido por razones definidas diferentes de las del azar. ¿Podrían ser más? ¿Hay algún tipo de límite generacional? ¿Están implicados sus trabajos conceptualmente en el debate multicultural? ¿Son meros creadores que tienen la fortuna o la desventaja de vivir en la última década de siglo y haberse cruzado en la mirada ambigua de Cameron? Si se piensa en la Bienal de Venecia y la documenta, están
si se piensa que la Bienal de Venecia y la Documenta están acabadas, que han ingresado en el populismo, se hubiera necesitado una línea de resistencia, no un embudo por el que se ha caído cualquier cosa. Un crítico ha dicho que al final de cocido crudo uno acaba frito. Puede que sea mejor eso que quedarse como se estaba, esto es, sin haber entendido nada de todo ese gesto, entre comillas, explicativo, que remite a la justificación de un organizador independiente que se ha convertido o que ha convertido la crítica en una de las ramas de la gastronomía. Bueno, como podréis haber comprendido al escuchar la lectura de este texto de el 26 de diciembre, después del día de Navidad del año 1994, ya en aquellos tiempos, desde hace 25 años, no me andaba con chiquitas y aquí veo que le lanzaba una andanada y que ponía absolutamente a caldo la exposición, que como digo, cuando hoy vuelvo a pensar en ella, pues no me parece tan deplorable como lo fue en su momento, pero sí sigo pensando sustancialmente que la actitud del crítico y la estrategia y la pertinencia y el tipo de selección y el tipo de obras que había montado y a qué o qué se pretendía justificar con esa suerte de actualización o pretendido cuestionamiento del curatorismo, pues creo que esas intenciones eran intenciones absolutamente ambiguas y que en muchos momentos únicamente lo que querían era posicionar internacionalmente al propio Dan Cameron, aunque es verdad que dado el carácter muy pobre de proyectos expositivos que siguieron realizándose años después en el Reina Sofía, esta exposición resplandeció seguramente por la mediocridad de gran parte de las exposiciones que se hicieron después y que no se volvieron a hacer prácticamente hasta muy recientemente exposiciones de ese formato y de esa escala y que sería ya a partir de la llegada de Borja Villel con exposiciones como Atlas de Didi Bergman cuando se empezaran a ver en el Reina Sofía exposiciones que tenían una voluntad de ser exposiciones verdaderamente de tesis y no meramente una suerte de who is who, un mapa de los artistas más famosos del presente. Como digo, quería volver sobre este artículo en esta sección del canal de la crítica que me interesa, donde reviso textos míos antiguos y de algunos otros críticos que me ha gustado y que me sigue interesando su lectura, pero aquí, como digo, apareció esta diatriba y este ataque que le lanzaba a Dan Cameron y me parece muy significativo del modo en el que yo me aproximaba y escribía en la década de los 90, es decir, hace 25 años, cuando todavía, como ahora, pensaba que había que librar una batalla cultural en el terreno de la práctica curatorial.